Bloque 2 viene, bueno, el bloque 2 se titula Rehabilitación Neuropsicológica de las Funciones Cognitivas. Ustedes ya se han adentrado de manera general y en algunos casos específica referente a la rehabilitación de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, bueno, las funciones ejecutivas la semana pasada, ¿verdad? Porque es lo que nos compete en este bloque, pero sí han visto la rehabilitación de la atención desde el módulo 15, el lenguaje en el módulo 16, ¿verdad? De la memoria también, de manera general, bueno, de lenguaje, en el módulo pasado, y en el módulo 16, y en el módulo 17 no recuerdo de qué trató su módulo, ahí sí no me en estos momentos no evoco, ¿verdad?, esa memoria, pero lo han tratado de manera general, ¿verdad? Aquí lo retomamos. De hecho, ahí el tema 5 del bloque 2 se repite un poquito porque otra vez habla de las funciones ejecutivas, pero sí lo vamos a retomar. Y quedó ese tema también en cuestión a nivel infantil. Antes que nada, como les mencionaba hace unos segundos, vamos a ver esto de manera introductoria, es muy leve, muy rápido, referente al tratamiento de la lentificación en los procesos de información después de una lesión cerebral adquirida. Más adelantito, en unas diapositivas un poquito más adelante, por ahí muestro los libros en los que me basé para poder hacer estas diapositivas junto con, pues obviamente, la bibliografía, ¿verdad? Que ya les he también ahí dado desde la semana pasada. Eh, y bueno, pues vámonos entonces ya de lleno en este aspecto. Pues básicamente existen tres métodos, lo que nos menciona la bibliografía, tres métodos principales para tratar el enlentecimiento mental, esta velocidad de procesamiento después de una lesión cerebral. Primero, los estudios farmacológicos han intentado obtener mejoras en el deterioro de la velocidad de procesamiento de la información con la administración de metilfenidato, ¿no? Que es este famoso Ritalin, para estimular esta capacidad cerebral de sostenimiento de la atención desde el punto de vista farmacológico propiamente. Hay algunos otros fármacos, como la amoxetina como tal, espero no estar fallando en el dato, el nombre, el término correcto, pero son estimulantes como tal. En este caso, es estimulante en cuestión de segregación de dopamina, y pues bueno, son diversos fármacos que se ocupan sobre todo en el TDAH, pero que también pudiese, si es que así lo considera el neurólogo, aquí vamos a ir de la mano con el neurólogo, porque recordemos que los médicos son los únicos que pueden medicar, valga la redundancia, al paciente, y en este caso, pues vamos a ir de la mano con el neurólogo ante un caso de daño cerebral dentro de la diversa etiología. Y bueno, él determinará, o neuropediatra si es paciente infantil, si se ocupa o no este tratamiento farmacológico, si es adecuado o no, si no se interpone con algún otro tratamiento médico que esté usando, como anticonvulsivos, por ejemplo, adelante, ¿no? Si lo considera apropiado, correcto, bueno, pues puede servir también como una ayuda. En segundo lugar, el método correctivo reparador busca mejorar la velocidad de procesamiento de información para restaurar las capacidades hasta un grado cercano a la función normal. Recordemos que uno de los objetivos generales, que obviamente involucraría, si se ve afectado sus actividades básicas de la vida diaria de ese sujeto, las actividades instrumentales, si se ve afectado toda su globalidad, toda su ecología, y por ende también su autonomía de ese paciente, pues no podemos dejarla de lado. No es como que, es que tiene esta sintomatología a nivel de atención o de algún nivel atencional, esa falla, y algún nivel de algún tipo de memoria, y nos enfoquemos en eso nada más, ¿no? Sino también todas estas estrategias, todo este diseño de ejercicios, todo, o el cúmulo pues de ejercicios, porque aunque no los diseñemos de cero, puede haber ejercicios que ya estén creados para estimular, para rehabilitar ese proceso cognitivo, y bueno, nosotros le demos ese encauce, a lo mejor en este ejemplo que estoy comentando, pues ese encauce para mejorar poco a poco esa autonomía de ese paciente. Bueno, y en tercer lugar, por último, el método compensatorio presupone que aumentar la velocidad, sobre todo en tareas cotidianas, es un objetivo inalcanzable y que es más beneficioso que los pacientes aprendan estrategias compensatorias para prevenir las consecuencias del enlentecimiento mental. Entonces, en el anterior, pues nos vamos a echar todo la carne al asador, ¿verdad? Para que todo el empuje, para que ese paciente pudiese eh, lograr nuevamente esa capacidad, ¿no? Restaurar esa capacidad, reaprenda esa situación que perdió, que esas neuronas se murieron con toda esa información, por llamarlo de una forma muy laxa, o hablar de una forma muy eh, banal. Eh,
o en su defecto, si es muy, muy grave, pues bueno, esta situación compensatoria. Dentro de las intervenciones farmacológicas que se mencionaba, el metilfenidato se ha utilizado de forma amplia en el tratamiento del TDAH y para mejorar la conducta atencional y la velocidad de procesamiento de información después de un traumatismo encefálico. En un estudio cruzado aleatorizado, estos autores en el 2004 administraron ya sea metilfenidato o placebo 2 veces al día a 34 individuos que habían padecido un traumatismo encefálico de moderado a severo o un placebo 2 veces al día. Los resultados mostraron que el metilfenidato ejerce efectos positivos en la velocidad del procesamiento de la información. Posteriormente, en el 2009, estos otros dos autores, Oxford, confirmaron el efecto positivo del metilfenidato en la velocidad de procesamiento de información. Este estudio también se diseñó como un protocolo aleatorizado, cruzado, doble ciego, con un grupo control con placebo. También en esta investigación, el metilfenidato aumentó en grado significativo la velocidad de procesamiento de información en una serie de pruebas neuropsicológicas, así como en diversas tareas también atencionales propiamente, ¿no? Bueno, de esta prueba, de los reactivos de esta prueba, mostraron mejoras en el metilfenidato. Con el metilfenidato, las diferencias no alcanzaron algún dato estadístico relevante, pero pues bueno, ya está aquí, ¿no? En las investigaciones propiamente que se han empezado a hacer, que se empezaron a hacer en la década pasada, en los 2000, del 2000 al 2010, y que sin lugar a dudas habría que revisar los estudios de esta última década, del 2011 hasta el 2020-21, para revisar qué tan efectivo es, ¿no? Químicamente, pues pudiese haber ahí cierto cambio, pero nuevamente, como en el caso, y como seguramente lo vieron en el MR5, en el módulo 5, no solamente es la administración farmacológica y, bueno, ya le estoy dando el medicamento, el fármaco, y entonces ya se va a curar y todo se va a poner color de rosa, y entonces mi pareja, mi hijo que sufrió CTC, que sufrió, no sé, el CBC, lo que sea, ya va a estar mejor en un mes, 2 meses, 3 meses de estar administrándole ese medicamento, ese fármaco, sin la rehabilitación. Eso es completamente falso. Sí requiere una rehabilitación, sí requiere esta situación, esta intervención propiamente, ¿no? Ya sea para, si es muy extremo la situación, actividades compensatorias para que tenga un mayor nivel de autonomía ese sujeto, si es muy drástico ese daño, o la restitución, o podemos llamarle un reaprendizaje, ¿no? Que vuelva a adquirir esas habilidades poco a poco. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos también. Dentro de los enfoques correctivos, en términos de complejidad teórica y calidad de la evidencia, en el límite inferior del enfoque correctivo se encuentran los denominados juegos cerebrales, que sería como que lo más light que hay. Estos jueguitos de Cognifeed y de aplicaciones ahí del celular. Y pudieran ustedes, si alguien aquí ahorita se está preguntando, ¿puedo usar esos? La respuesta rápida es sí, como una introducción. O sea, sí puedes usarlos, o sea, sí puedes usar alguna aplicación que ya tenga juegos para la atención, o con esto estimulamos tu memoria, ¿no? Un laberinto, o en fin. O sea, sí se puede usar como una forma introductoria. Estás trabajando con niños, puede ser muy llamativo, pero ojo ahí también porque el celular puede servir como un estímulo distractor. Entonces, sobre todo en estos pacientes también que han sufrido etiología de daño cerebral o con niños con TDAH, cuidado con ello, porque aunque sí lo pudieses usar ya en una intervención cara a cara, ¿no? En una intervención donde nada más estés trabajando con ese niño o con esa niña, eh, yo en lo personal no recomendaría que fuera toda la sesión el uso de herramienta tecnológica, tal vez unos 5 o 10 minutos, como una forma atractiva de estimular esa atención, pero después pasarás a algo también concreto, ¿no? De lápiz y papel, o como les mencionaba la semana pasada, armar tu especie de tallercito de 5 niños e implementarles alguna serie de actividades donde ocupen muchos praxias, ¿verdad? Donde también estén estimulando ese sostenimiento atencional, donde estén aprendiendo reglas, normas sociales, empatía, inclusive ya en un aspecto más complejo, cuando ya hayas avanzado mucho más. Pero siempre y cuando tú tengas ese famoso o llamado dentro de educación control de grupo. Porque si creas ese tallercito súper lindo aquí en el papel, en tu computadora y todo maravilloso, pero los niños se agarran a golpes en ese momento o no siguen las instrucciones o en fin, aunque sea un juego, hay que tener cuidado en ello, ¿no? Hay que poco a poco ir ganando esa experiencia de control de grupo. Bueno. Pese a que la mayoría de sus programas se han desarrollado con objetivos reducidos de deterioro cognitivo relacionado con la edad, algunos autores han reconocido el potencial de juegos cerebrales para el entrenamiento de la velocidad
del procesamiento en personas con lesión cerebral. La evidencia de la efectividad de estos programas es, por decir menos, mixta y difícil de interpretar. Y bueno, básicamente aquí estamos viendo, bueno, eso en cuestión de enfoques correctivos propiamente. Dentro de los compensatorios, ahorita les proyecto de los libros en que me basé para que guste terminar esa lectura. Básicamente estos juegos cerebrales de aplicaciones, sobre todo, no hay como tal una investigación que diga, sí, solamente aplicando ese celular con esos juegos, ¿verdad? Ya con eso ya tienes todo, ya tienes tu rehabilitación casi, casi. Hay aplicaciones o hay páginas de internet donde ciertamente te lo venden como que con eso te rehabilitas. Híjole, todavía habría que ver, ¿no? ¿Qué estudio hay longitudinal, sobre todo, donde demuestre eso? Le reitero, si ustedes lo quieren usar como una forma introductoria, es completamente válido. Yo mismo lo he ocupado como una forma introductoria para llamar la atención del paciente infantil que he tenido. Entonces, pero 5, 10 minutos, tal vez máximo 15. Entonces, y ya después también tú encáusalo para que no todo, porque al final no somos técnicos, ojo con eso. No es como que, esta herramienta, este ejercicio, y ya con eso lo va a curar. Eso es una falacia, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con ello. Somos neuropsicólogos, ustedes futuros neuropsicólogos, neuropsicólogas, y entonces necesitan revisar toda la psicología del paciente para diseñar la mejor intervención, aunque sean ejercicios que ya existan. El encauce, el cómo dirijas, el cómo reaprenda pues esas habilidades también perdidas, ahí está también tu trabajo, ¿no? Y en cuestión de la psicoeducación, nunca olviden eso. Métodos compensatorios, la rehabilitación cognitiva existe un consenso general según el cual las intervenciones deben ser o deben tener el objetivo de mejorar el desempeño de los pacientes en áreas relevantes para su funcionamiento cotidiano. Un método para manejar el enriquecimiento del procesamiento de información, que es en particular promisorio, es el entrenamiento de estrategias. Este consiste en enseñar a pacientes con lesión cerebral medidas metacognitivas que les permitan compensar las consecuencias de su lentitud mental y de este modo reducir los efectos negativos de dicha lentitud que produce en la vida cotidiana. El manejo del tiempo, ¿no? Que sería este proceso o este método compensatorio TPM, es un ejemplo de este entrenamiento. Y básicamente esta estrategia cognitiva del MPT, aquí lo muestran así por las siglas en inglés, pero en español sería MPT, de autoinstrucción, pues bueno, lo tenemos aquí en pantalla. La frase sería, voy a darme más tiempo para hacer la tarea. Esto también, esta estrategia compensatoria, pueden ir de las manos los dos, ojo también, tanto de restitución, de rehabilitación y alguna estrategia compensatoria en lo que ustedes poco a poco, conforme pasa el tiempo y conforme va adquiriendo esa habilidad del sujeto, el paciente, pues va dependiendo menos de esta estrategia compensatoria, ¿no? O de esta estrategia como tal. Inclusive, vamos a verlo desde el punto de vista o desde un panorama de normalidad o de que no tienes alguna, ese paciente o más bien tú o algún familiar no tienes esa etiología de daño cerebral. Analícenla así también, vean el hecho, cómo es la sociedad actualmente, tan ansiosa, tan desesperada, de que todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya, todo lo quieren para ayer prácticamente, ¿no? Y mucho trabajo también se implementa eso. ¿Cuánto estrés nos aliviaría? ¿Cuánta, pues, esta exacerbación en la presión social nos quitaría del hecho de simplemente darnos esta autoinstrucción de voy a darme más tiempo para hacer eso, para hacer ese trabajo, para hacer esa tarea, para terminar esa labor? Obviamente hay trabajos donde pues son por tiempo, ¿verdad? Y pues es muy difícil esa situación, pero en aquellos en los que sí se permita, en los que sí se pueda, aligera bastante el estrés, ¿no? Mucho estrés es más que nada aquí cognitivo, ¿no? Algunos le llaman mental, de querer las cosas para ayer. Pues no, no es factible. Bueno, dentro de esta estrategia cognitiva, el MPT, autoinstrucción, voy a darme más tiempo para hacer la tarea. Pregunta a plantearse, ¿hay dos o más cosas que deba hacer al mismo tiempo para las que no haya suficiente tiempo? En caso afirmativo, avanzar al paso 2, de lo contrario, solo se realiza la tarea. ¿Cuál sería el objetivo principal? Reconocer la presión de tiempo en la tarea del turno. Si se dan cuenta, y vienen ustedes también, yo creo que a estas alturas ya les cayó el 20, los objetivos también de la rehabilitación no son como que así de poner un texto enorme, ¿no? De medio párrafo, no. Hay que analizar, para eso es que sacamos el perfil cognitivo de ese paciente, ver dónde están sus fallas y entonces a partir de eso
y con aquello que está preservado, pues bueno, hacer esa integración, esa compensación o esa restitución, agarrarnos de aquello que sí está preservado en el paciente y poder rehabilitar aquello que sí está afectado, aquellas áreas cognitivas que sí tiene afectado o afectada ese paciente. Y no son objetivos extensos, eso es lo que voy a usar. Dense cuenta en esta estrategia, son objetivos muy cortitos, ¿no? Como reconocer la presión del tiempo. Y si esta estrategia la traslapáramos a la vida cotidiana, tan ansiosa que hoy es en día la sociedad, ¿verdad? En general, y no solamente hablo de adultos, la sociedad adulta, sino también adolescentes, inclusive ya están niños, ¿no? Eh, Otra cosa sería, habría realmente menos estrés, ¿no? Pero lamentablemente, cuando al menos en un trabajo hay un nivel jerárquico y ese, pues, supongamos, directivo, gerente, subdirector, en fin, está ahí presione y presione de todo el tiempo de que las cosas sean para ayer, porque muchas veces no tiene la organización para eso, o no tiene el control grupal para, o no tiene la jerarquía, o no tiene el ejemplo a seguir, ¿no? De sus subalternos, pues es por eso que ocurre todo este tipo de circunstancias, que el ambiente se tensa, el ambiente laboral y el clima laboral pues se vuelve un caos, ¿no? Y no es casual que hoy en día haya tanto burnout, ¿no? O sintomatología de burnout, entonces de este quemamiento en los trabajos. Entonces, imagínense, una estrategia tan simple como es esta, si la traslapáramos a una situación, pues cotidiana, de la vida cotidiana, no de daño cerebral, ¿cuánto nos ayudaría también? Bueno, dice el paso 2, avanzar al paso 2, crear un plan, breve plan, no algo complejo, no algo así de 10 hojas, ¿no? Algo muy sencillo, muy concreto, dentro de las posibilidades del mismo paciente, crear un breve plan de las cosas que puede hacerse antes de que la tarea real empiece. ¿Cuál es el objetivo principal? Evitar la presión de tiempo hasta donde sea posible. Número 3, formular un plan de emergencia que describa qué hacer en caso de una presión de tiempo abrumadora. Objetivo principal, manejar la presión de tiempo tan rápida y efectivamente como sea posible. En este paso 2, algo tan sencillo como puede ser el respiro profundo, exhalo, y bueno, y entonces me concentro o trato de mantener y sostener esa atención hacia lo relevante. Ya no hacia que me están presionando, ya no hacia que tengo que acabar esa tarea en 5 minutos, sino a cómo lo resuelvo. Recuerden también que seguramente ya lo han visto, sobre todo en las materias básicas, cómo nuestro cerebro cuando está estresado y tiene todo este cortisol en el organismo, pues en palabras banales como que se bloquea, no encuentra soluciones. Entonces es importante ese combate al estrés, es importante que pueda haber esas estrategias para que ese paciente pueda resolver aquella tarea que necesita resolver desde alguna situación puramente laboral hasta alguna situación de la vida cotidiana, social, ¿no? Que se haya peleado con la pareja o que haya algún problema familiar, con algún hijo o alguna hija, en fin. Bueno, paso 4, el plan y el plan de emergencia están listos, entonces úselos con regularidad. Objetivo principal, instar al paciente a automonitorearse mientras emplea la estrategia MPT. Bueno, y listo, ¿ok? En este caso, nos sirve todo esto para poder ir aumentando progresivamente esa velocidad de procesamiento. Eh, Ahorita vemos algunos ejercicios ejemplo en cuestión de rehabilitación de la atención que también nos puede ayudar, sin lugar a dudas, pero todo este tipo de estrategias también compensatorias pueden ir de la mano, no solamente abocarse a restitución o compensación, sino puedo hacer una combinación de ambos, algunas estrategias compensatorias, una de ellas esta, mientras va aumentando progresivamente esa velocidad de procesamiento de mi paciente con etiología de daño. Es posible que los beneficios de estos métodos dependan de la gravedad del déficit en la velocidad de procesamiento de información o varíen de acuerdo con el tiempo transcurrido desde la aparición de la lesión. También es posible que las lesiones con efectos leves a moderados sean más susceptibles de rehabilitación orientada a la restitución de las lesiones con efectos graves. Bueno, déjeme volver a compartir. Vamos a ver este muy breve video. Un segundito, déjeme compartir con audio. Es muy breve porque ya prácticamente no tenemos permitido mostrar videos, más que hay cosas muy cortitas. Ahí está, ok. Entonces, por ahí si se logra escuchar el audio me dicen, si no, bueno, si no se logra escuchar el audio más bien me indican, por favor, si alguien prende su micro y me informa.
Bienvenidos a un nuevo Neuromartes. Hoy os vamos a hablar de 3 procesos cognitivos que son básicos para desenvolvernos en el día a día de cualquier actividad. En primer lugar, os hablaremos de la velocidad de procesamiento. Se trata de la capacidad cognitiva que establece la relación entre la respuesta a una demanda y el tiempo invertido en esa operación. Existen diferentes modalidades de entrada de la información en nuestro cerebro: la visual, la olfativa, la auditiva, la táctil o gustativa, entre otras, y diferentes formas de responder a estas entradas, a través de respuestas verbales, gestuales, motoras o escritas, entre otras. Cuando se produce una lesión en el cerebro, el enlentecimiento en las respuestas es uno de los síntomas más frecuentes, puesto que la conexión neuronal opera de una manera más lenta. ¿Cómo podemos entrenar esta capacidad? Poniendo la carga en los tiempos de exposición a las actividades, midiendo las reacciones, por ejemplo con la ayuda de un cronómetro si es preciso, para irlos disminuyendo progresivamente e intentar pedir respuestas más rápidas cada vez. Podemos usar juegos de mesa como Double, Jungle Speed, el clásico Stop o juegos de mímica. En segundo lugar, hablaremos de la orientación. Existen 3 esferas: la personal, que nos hace ser conscientes de quiénes somos y el contexto que nos rodea; la espacial, que nos ayuda a situarnos en el; y la temporal, que nos indica qué momento del tiempo es, fecha, hora, estación. ¿Cómo podemos trabajar en ellas? El primer paso es establecer rutinas. Cuanto más predecible sea el día a día de una persona, más sencillo será que se encuentre orientada. Dar toda la información que se pueda antes de comenzar una actividad o realizar una salida favorece la integración de estos datos. Podemos ayudarnos de elementos que nos sirvan como claves. Por ejemplo, usar un reloj de pulsera para saber qué hora es en cada momento, disponer calendarios para saber en qué día estamos, o usar periódicos para conocer el contexto actual. Saber qué tiempo hace para ubicarnos en la estación que es, y así poder elegir la ropa adecuada para ponernos cada día. Usar carteles para señalizar y organizar elementos en el hogar, como los botes de medicinas, la comida o los cajones. O señalar el nombre de la persona en una estancia colocando un cartel en la puerta. Usar mapas o fotografías para saber a dónde vamos a ir o con quién nos vamos a encontrar. Por último, conozcamos ahora la atención. Es un proceso cognitivo complejo que tiene mucha relación e influencia respecto a otros procesos como la memoria, el lenguaje o las funciones ejecutivas. En varios componentes, que son la atención focalizada, relacionada con el nivel de eficacia con el que podemos atender a la estimulación de nuestro entorno. La atención sostenida sería la capacidad para mantenernos vigilantes durante el tiempo necesario para desarrollar una actividad. La atención selectiva se corresponde con la posibilidad de mantener una actividad cognitiva o comportamental en presencia de distractores internos, como son los pensamientos, o distractores externos, como pueden ser otras personas hablando en la misma habitación. La atención alternante es la flexibilidad con la que podemos cambiar el foco de atención entre 2 tareas distintas, controlando cuál es la información relevante en cada momento. La atención dividida es la capacidad que habilita para poder responder de manera eficaz a 2 tareas o estimulaciones distintas que se presentan a la vez. Estos 5 componentes los entendemos como una jerarquía. Si está afectado un nivel inferior, probablemente los superiores también lo estén. Cuando la atención se ve afectada, podemos observar aburrimiento en tareas que antes no nos lo provocaban, disminución de los tiempos durante los que podemos hacer una actividad, apareciendo fatiga, distracciones frecuentes, imposibilidad para cambiar el foco atencional entre 2 actividades diferentes, o no poder realizar 2 tareas a la vez. Otra posible consecuencia es la negligencia, que supone la dificultad para orientarse, actuar o responder a aquellos estímulos o acciones que ocurren en el lado afecto. ¿Cómo podemos entrenar nuestra atención? Estando en casa, buscaremos una zona bien iluminada y libre de distractores. Podemos coger un folleto de la compra y realizar búsquedas previamente solicitadas. Podemos aumentar cada día nuestros tiempos de trabajo, pero recordar que también son muy importantes los tiempos de descanso. Mientras vemos la televisión, podemos pedirle a nuestro familiar algún dato de la misma, guiando, si hiciera falta, hacia la parte del espacio que cueste más atender.
También podemos plantearnos como ejercicio el poner la mesa para comer o cenar siguiendo el mismo orden. Por último, pediremos a nuestro familiar mientras camina o realiza alguna actividad que nos diga de manera simultánea alguna palabra que empiece por una letra, los meses del año ordenados o desordenados o alguna otra petición ajustada a sus posibilidades. Y ahora os invitamos a practicar. Bien, pues ahí pudimos ver algunos ejemplos de ejercicios. Nuevamente, ¿qué sería más significativo? Pues el uso de fotografías. ¿Qué sería más significativo? Que esté adecuado al contexto, ¿no? Que un contexto que reconozca al paciente, que pueda asociar, que pueda evocar memoria semántica, ¿verdad? Y no, bueno, sí se puede usar dibujitos, pero sería un poquito más significativo emocionalmente, ¿no? Que fuera algo de su casa. Pues de los dibujos de trastes, por ejemplo, pues sería de una fotografía que puede ser compartida por algún familiar, ¿no? Y a partir de ello también. Bueno, nos adentramos entonces en el tema, ya tema de la rehabilitación neuropsicológica cognitiva, en específico de la atención. Lo vimos de manera introductoria aquí por medio de este pequeño y muy breve video, pero vámonos ya a adentrarnos también inclusive con algunos ejemplos. En lo que sí parece existir acuerdo es en que la naturaleza de atención no es ni simple ni única. Si el cerebro tuviera una capacidad de procesamiento ilimitada, no sería necesario un sistema atencional. Siendo así, quizás sea posible señalar algunos beneficios de poseer este sistema, que es completamente normal, natural, ¿verdad? Mejorar el rendimiento de numerosas tareas, minimizar las distracciones, aumenta el nivel de procesamiento del área que está siendo atendida, implica cierta selección de estímulos y facilita el acceso a la conciencia. Es decir, la atención es necesaria para tomar conciencia de la presencia de un estímulo u operación cognitiva. Es nuestro filtro ante los decenas o cientos de estímulos que tenemos no solamente a nivel exterior en estos momentos, ¿no? Todo el tiempo, sino también de manera de los estímulos internos del sistema vestibular, del sentido vestibular propiamente, de si tengo hambre, sueño, cansancio, frío, calor, en fin, que también necesitamos inhibir para poder responder adecuadamente hacia la tarea de la cual estamos realizando. Puede ser una tarea cognitiva como la que están haciendo ustedes en este momento, donde están visualizando la pantalla de su monitor, computadora, lab, celular, tablet. Y aparte de ese estímulo visual, tienen el estímulo sonoro, que sería mi voz, y necesitan inhibir todo lo que está en el medio contextual, ¿no? Si les está hablando su hijo, su nieto, su pareja, en fin, o si en estos momentos, pues a lo mejor están inclusive con hambre, que no han desayunado, pudiese ser la situación, ¿verdad? Inhibir todo eso para centrar y focalizar toda su atención hacia ese estímulo relevante. Tenemos entonces aquí algunos procesos automáticos, el lado izquierdo, y algunos controlados. Obviamente, al ser controlados, pues involucraría, ¿no? Como bien lo menciona la bibliografía, acá lo tenemos abajito, la cita, o perdón, de dónde procede esta información. Suponen un alto gasto atencional cuando es un proceso controlado, ¿verdad? Cuando es un proceso automático, suponen un gasto atencional escaso. Cuando es automático, no requiere un esfuerzo consciente. Cuando es automático, se adquiere mediante aprendizaje y la práctica facilita su ejecución. Básicamente la habituación, pues, de que lo haga de forma automática. Como cuando, un ejemplo claro de esto sería cuando aprendes a manejar un coche estándar de velocidades. Cuando apenas te están enseñando, tienes que estar viendo el camino, tienes que estar midiendo las distancias, que no vayas a chocar, y tienes que estar constantemente observando la palanca de cambios, ¿no? Cómo lo hace el que te está enseñando. Cuando ya te animas a manejar ese coche estándar, todavía no automatizas esa ejecución o esa serie de movimientos que en ese entonces para ti son súper complejos, ¿no? Pero cuando ya lo logras, o sea, ya sabes para dónde es la primera, meter segunda, cómo debes de presionar el clutch, ¿no? En el pie, en fin, y ya no se te apaga todo el tiempo el coche. Automatizas, por lo tanto ya no requieres un nivel alto atencional. Cuando apenas estás aprendiendo, las primeras veces que agarras ya el coche estándar y ya te lo sueltan y ya dejan que tú manejes, estás media hora así, una hora manejando y acabas vapuleado, cansadísimo, estresado, casi, tal vez feliz, pero al mismo tiempo muy cansado. ¿Por qué? Porque necesitaste estar sosteniendo esa atención hacia ese procesamiento a nivel cognitivo de
no debo atropellar tengo que tener cuidado de no atropellar a la persona que va, al perrito, al niño que sale corriendo, a la pelota, en fin. Tengo que estar memorizando, ¿no? O trayendo a la mente o estar pensando en el cambio de velocidades y al mismo tiempo tengo que meter el clutch y meter la palanca de cambios y pasar de primera a segunda y hacerlo rápido porque si no se me apaga. Y si me apaga al mismo tiempo estás con esa significación, ese pensamiento en tu mente, a nivel cognitivo, de que si se me apaga el coche, el de atrás me va a pitar, me voy a desesperar más, en fin, todo esto, ¿no? Imagínate todo este bagaje de estímulos internos y aparte también tu corazón está latiendo fuerte, acelerado y a lo mejor te aumenta un poquito la presión arterial y a lo mejor empiezas a tener sudoración, aumenta tu latido cardíaco, a lo mejor sientes miedo y todo eso, ¿no? Entonces, imagínense, todo el bagaje o la enorme cantidad de estímulos ambientales externos realizando esa tarea compleja al inicio y también los estímulos internos, ¿no? Del miedo, de si es tu choque, no, si es tu coche, perdón, no chocarlo porque te va a salir caro, si es coche de tu papá, de tu amigo, de tu pareja, en fin. Y lo mismo, ¿no? De qué va a pasar si lo choco, cómo lo voy a pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando ya lo vuelves automático, pues el nivel atencional disminuye. Eh, ya es automatizado esa praxia, ese movimiento, ¿no? De meter clutch y cambiar velocidad y, en fin, y nada más estás al pendiente. Tan es automático que puedes ir escuchando música, cantando, vas visualizando, no atropellar a nadie, obviamente, por prevención, vas visualizando que si hay un semáforo que está en rojo, te pares, en fin, toda esta situación, ¿no? Entonces, es tan automático que hay personas y que no lo recomiendo porque no se recomienda eso, que van en el coche, van escuchando música, van cantando, a veces van comiendo, a veces van fumando, a veces van algunas chicas maquillándose. No es recomendable, ¿verdad? Lo ideal es estar sosteniendo y prestando atención, sosteniendo tu atención hacia el estímulo relevante, que es manejar adecuadamente en el camino, no estar zigzagueando en medida de lo posible, no atropellar a ninguna persona, seguir y respetar las señales de tránsito, todo eso, ¿no? Entonces, pero lo que voy es cuando ya se vuelve automatizado, puedes dividir entre comillas, o más bien puedes cambiar ese flujo cognitivo, ese procesamiento cognitivo de estar visualizando ese enfrente, no atropellar a nadie, y al mismo tiempo cambiarle a la música, y después de 1 segundo, 2 segundos, y al mismo tiempo me voy cantando la canción, y en los otros 2 segundos me paro, me callo tantito porque tal vez me llamó la atención algún estímulo relevante en mi visión periférica, ¿no? Y entonces con un movimiento sacádico mando los ojos para allá y vuelvo a regresar aquí a mi visión central para no atropellar a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el ejemplo del manejo queda muy clarificante en esta división de procesos automáticos, procesos controlados, ¿no? En el caso de automáticos son rígidos, difíciles de inhibir, a una vez adquiridos son difíciles de modificar, no son fáciles de adaptar a situaciones novedosas, ¿no? En el caso de aquellos que son controlados, pues obviamente como tienes ese control a nivel consciente, atencional, aquí se encienden los frontales, ¿verdad? Las funciones ejecutivas y demás, pues bueno, son más abiertos al cambio y se van a adaptar porque todo es nuevo, todo es novedoso. Y bueno, todo lo que ya se menciona en este caso, hay cierta intencionalidad, funcionan en serie, es posible a un nivel de conciencia sobre los mecanismos activos en cuestión de los controlados. Tenemos de manera general algunos factores en las medidas de la atención. En cuestión del control, hay que controlar la interferencia, estímulos exteriores, inhibirlos, reprimirlos, también los internos y poder sostener esa atención hacia un estímulo relevante. Entra en juego aquí funciones ejecutivas como la memoria operativa o memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. En el caso de flexibilidad cognitiva, para que podamos pasar de una tarea que estamos realizando, resolviendo algún problema, alguna situación, hacia una tarea nueva relevante, hacia un nuevo estímulo relevante, o cambiemos ese foco atencional hacia algo más relevante o algo que tiene más peso a nivel de relevancia. Pongo de ejemplo otra vez a ustedes. Ustedes en este momento están visualizando esa pantalla en cualquier medio electrónico, pero si pasara algo en estos momentos en su hogar y eso algo tuviera un gran peso a nivel emocional, tendrían esa flexibilidad cognitiva de decir, a ver, dejo ese celular ahí un ratito y voy a atender aquello otro porque creo que se cayó mi nieto, creo que se cayó mi hijo, creo que lo que sea, ¿no? De relevancia a nivel emocional y que tiene más peso.
que esta tarea cognitiva. Entonces, la flexibilidad cognitiva nos permite eso, esas situaciones de cambio de foco atencional también, ¿no? Y es cuestión de prácticamente milisegundos, si no es que un par de segundos en que tomas esa decisión. Son procesos de alto nivel, ciertamente, y bueno, la memoria operativa o de trabajo que nos ayuda a rescatar información del pasado relevante también significante para nosotros referente a la tarea o el problema que estamos teniendo con el fin de resolver esa situación o ese problema, esa información del pasado para resolver esa situación. Bueno, tenemos el modelo clínico de la atención de estos autores, Solver y Matter, desde los 2000, los diversos niveles. Recordemos también que, por ejemplo, Ardila mencionaba el nivel de alerta más abajo que la atención focal, y luego vendría el nivel de orientación, que es la ubicación, tiempo, espacio, persona, que también por ahí lo mencionaban brevemente en el video, y entonces ya venía, me parece que Ardila no menciona la focal, pero sí ya vendría entonces la sostenida, ¿no? En el caso de estos dos autores, se salta lo que es el nivel de alerta y la orientación y nos vamos directo a la atención focal, que es la habilidad de enfocar la atención en un estímulo, capacidad para dar respuesta de forma diferencial a estímulos visuales, auditivos o táctiles específicos. En el caso de la sostenida, es la capacidad para mantener una respuesta de forma consistente en una actividad continua y repetitiva durante un periodo de tiempo prolongado, que es lo que ustedes en estos momentos están teniendo. La atención selectiva, capacidad de seleccionar la información relevante a procesar o el esquema de atención apropiado de entre varias posibilidades, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras atienden a otros. Es la capacidad de mantener una respuesta a pesar de la existencia de estímulos potencialmente distractores, que es lo mismo que estarían haciendo en estos momentos al estar focalizando esa atención, estar sosteniendo, focalizando y seleccionando que su estímulo relevante pues sería esta clase. Y la atención alternante, capacidad que permite cambiar el foco de atención de forma sucesiva entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. La atención alternante se relaciona con la flexibilidad mental, que permite cambiar el foco de atención y desplazarlo entre diferentes tareas sin perder ninguna de ellas, ejerciendo control para atender a la información de forma selectiva. Y para finalizar, y que este es uno de los temas y de los conceptos que hoy en día está muy en pugna entre autores, la atención dividida, que de acuerdo a Solver y Matter es la capacidad de atender o responder simultáneamente a varios estímulos, tareas o a diferentes demandas de una misma tarea. Habilidad para distribuir los recursos atencionales entre diferentes tareas. De acuerdo a estos dos autores, sí podríamos o sí tendríamos la capacidad de dividir nuestra atención en dos tareas o más. Hay otros que mencionan que no, o sea que sí podemos dividir nuestra atención, pero siempre y cuando no sea el mismo proceso cognitivo. ¿A qué se refieren? A que podemos ir por la calle caminando y hablando por el teléfono. Praxias y lenguaje son dos procesos cognitivos diferentes. Entonces, estamos dividiendo nuestra atención en esos dos estímulos relevantes, en ir por la calle caminando sin tropezarnos y caernos, y por el otro lado ir hablando por el celular. Entonces, esa es una de las pugnas, ¿no? Y en el caso de estos dos, mencionan que sí podemos, aunque sea el mismo proceso cognitivo, ¿no? Estar hablando y no sé, alguna otra situación diferente que sea al mismo tiempo, ¿no? Y que involucre el mismo procesamiento o el mismo proceso cognitivo, sea lenguaje, sea praxis, sea lo que sea. Pero bueno, en el caso de la evaluación cualitativa, es este proceso, en el proceso de evaluación y rehabilitación, la evaluación de la atención es imprescindible, ya que es un proceso básico y necesario para el correcto funcionamiento cognitivo general. Si conseguimos diagnosticar de manera precisa el tipo de déficit atencional, podremos plantear el objetivo de la rehabilitación con mayor exactitud, para lo cual no solo dispondremos de test específicos, sino que deberemos pensar en los procesos atencionales implicados en pruebas destinadas a valorar otros procesos cognitivos. Por otro lado, la interpretación de los resultados de las pruebas atencionales no está limitada simplemente a determinar si la puntuación obtenida se encuentra por encima o por debajo de unos valores normativos establecidos, ya que puede existir una gran cantidad de variables, ya sea psicológicas o socioculturales, que es importante identificar. En primer lugar, la actitud del paciente. La actitud hacia ir a un consultorio, hacia recibir la atención médica o psicológica necesaria, hacia sus creencias, ¿no? Muchos todavía, lamentablemente, hoy en nuestros días dicen, en el caso de los psicólogos, ¿no? No voy al psicólogo porque no estoy loco. En el caso de nosotros, puede generar cierta curiosidad hacia qué atendemos, hacia qué tipo de pacientes atendemos, pero sí puede haber
lo que en psicoterapia le llaman cierta resistencia, ¿no? Por parte del paciente a ser atendido. Si pasa con los médicos, ¿no? ¿Cuántas personas no van al médico ya que están muy mal o muy graves? Nos pasa algo similar en el caso, ¿no? Como mencionó, de los psicólogos. Nos pasa algo similar con el caso de algunos médicos especialistas, ¿no? Como proctólogos, como urólogos, en fin, que ya hasta que el paciente está, que ya no aguanta el dolor, entonces ahora sí va al médico, ya que la familia notó que necesita realmente atención de rehabilitación y no solo el medicamento que dio el neurólogo, entonces ahora sí ya busca atención. Entonces vamos a enfrascarnos y es completamente, pues si no normal, por lo menos sí muy común esta visión, lamentablemente, de que pueda pasar, pudiese pasar esta situación. Entonces, no se desesperen, tranquilos, tranquilas. Lamentablemente es parte de la idiosincrasia, es parte muchas veces del aspecto cultural, social, ¿no? Depende también hacia dónde estemos enfocados. Seguramente en un aspecto urbano puede haber mayor apertura hacia todo esto. Y también pasa otra cosa, dentro de estos preconceptos, ¿no? A nivel cultural, social, que si cobran muy alto el precio o si es muy largo la sesión, entonces muchos pacientes como que, sobre todo tal vez clase media baja, como que lo piensan y es respetable también en esa situación, ¿no? De, ok, llevo a mi papá o a mi tío o mi abuelito que necesita atención, o mejor me compro la consola, o mejor me compro el celular iPhone nuevo, ¿no? Entonces, tiene mucho esta situación también de lo económico, en cuestión de, no, ¿para qué ayudo esto? ¿O para qué me ayudo yo? Mejor ya si me quedo y me compro, no sé, el celular de la última gama, ¿no? La gama más alta. Entonces, también es parte de eso, no se sienta mal, es muchas veces también un aspecto sociocultural de este tipo de errores. Bueno, el grado de motivación del paciente, nivel cultural, habilidades motoras sensoriales, velocidad de procesamiento de información, nivel de fatiga, dificultades nésicas, déficit de comprensión, etcétera. La nosognosia que pueda presentar el paciente también, ¿no? La conciencia de los déficits. El control de todas estas variables, la observación de aspectos no formales, el conocimiento de los test, de los modelos teóricos del paciente y la flexibilidad a lo largo del proceso ofrecerán mayores garantías en la interpretación de los resultados. Ustedes ya saben a estas alturas aplicar Banfe para funciones ejecutivas, ya saben aplicar Neuropsy, Neuropsy atención y memoria, ya saben aplicar el ENI, ya saben aplicar el BAMPE, ya saben aplicar la Baneta, que fueron los que les enseñaron ustedes en el módulo 9, 10, 11 y 12. No sé si también les habrá enseñado el ENI preescolar o el BAMP, no, el BAMP es para preescolar, o alguna otra herramienta que el MOCA, por ejemplo, ¿no? Que son test de cribado, la escala o el cuestionario neuropsiquiátrico que te va enfocado a pacientes adultos mayores. Pues bueno, todo eso ya ustedes lo dominan y es importante no solamente el aplicar por aplicar, sino también el ver, y esto es muy importante, qué estrategias compensatorias ocupa el paciente para resolver esos ejercicios. En toda prueba cognitiva estandarizada, más allá del aspecto cuantitativo, de si lo hizo bien o mal en este punto o en este apartado, cómo lo está resolviendo, el cómo lo resuelve, a ti te da información valiosa, tremenda, para poder diseñar esa intervención a futuro y aplicarla, obviamente. Adelante, Gladys, adelante, creo que vas a preguntar algo, adelante. Sí, respecto a las pruebas que mencionó, no nos enseñaron el ENI ni el Baneta, no los compartieron, pero no, así como lo vimos con usted, dedicado a una tutoría a ver el proceso de aplicación, no lo vimos. Híjoles, se supone que sí venía. No ¿Qué pasó? revisamos ninguna infantil, que no aplicamos ninguna infantil, aplicamos el Neuropsy a un adolescente. Y hubo quienes lo aplicaron a un adulto. Sí, porque entonces el Neuropsy, no revisamos nada de eso. Se supone que sí venía, inclusive en plataforma estaban cargadas las pruebas, ya no están cargadas. Es que rediseñaron un poquito, ya los últimos módulos, ya no me tocó a mí dar esas materias, bueno, esos módulos, pero hace un año que sí los di, sí venían, o sea, estaban en plataforma cargadas las pruebas completas para que ustedes de manera autodidacta las revisaran y ya en tutoría, el módulo 9, me acuerdo bien, el módulo 9 revisaban Neuropsy, creo que también, no sé si Neuropsia, atención y memoria, creo que no. En el módulo 10
neuropsia, atención y memoria, hacía detalle, un ejemplo de aplicación, y el ENI, creo. Y en el 11 venía lo de Banfe y algunas también infantiles. Y test de cribado, que es los que mencioné, el MOCA y todos ellos, ¿no? Entonces, no sé si dé tiempo. Vemos si gustas, Dante, por aquí estoy leyendo tu mensaje, dice, nos podría impartir una tutoría en aplicación de interpretación del ENI. Vemos si para la última sesión dejamos un espacio y vemos que sería nada más el ENI. En sí, ¿cuáles vieron ustedes? O sea, nada más revisaron a detalle neuropsia, atención y memoria. Sí, nada más el neuropsi. Solo fue el neuropsi. De hecho, usted nos compartió unos videos de la UNAM de aplicación del Banfe, y lo aplicamos también, pero ninguno para niños, profesor. Ok, ninguno para niños. Ok, perfecto. Sí, podemos retomar, en dado caso, nos dé el tiempo en la última, dejar un espacio para eso, ya enfocado a niños sobre todo, ¿no? Y que también algunas de ellas, pues, como en el caso de Lenny, abarcaría también adolescentes, porque es de los 6 a los 16. Entonces, y a lo mejor alguna prueba de cribado. Las de cribado son muy fáciles de aplicar, pero sí, en cuestión de la interpretación, más allá porque al final la interpretación cuantitativa la trae el mismo manual, es cosa de leer el manual, calificar y viene ahí, ¿no? Es como una receta de cocina, casi, casi. Pero es importante que revisen ustedes lo que les he mencionado ahorita, las estrategias compensatorias, o sea, cómo lo resuelve tu paciente, qué estrategias ocupa para poder resolver esa tarea que le estás dando, ese ejercicio, esa pregunta que le estás haciendo, o ese ejercicio o esa actividad que está haciendo en ese momento. Se desespera, se pone ansioso, avienta las cosas, que eso puede pasar en niños, y ha pasado en niños muchas veces. Se muestra muy impulsivo, te dice, ya me cansé, ya me duele la cabeza, ya no quiero más. ¿Qué está usando? ¿Qué está usando también? Porque es información relevante, ¿no? Entonces, esperemos y dé tiempo y ya en la última sesión, la cuarta, revisemos ahí, al menos de manera compactada, esto que menciona su compañero, que es el ENI. Bueno, continuando con todo esto, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? Hay que revisar todo eso, hay que revisar la ecología del paciente. Y dentro de esto también, pues bueno, hay que considerar que también hay una alta prevalencia, casi en todas las etiologías de daño cerebral va a haber lo que mencionábamos a nivel introductorio de la lentificación en la velocidad de procesamiento, o sea, te va a dar una respuesta al paciente, pero va a tardarle probablemente el doble, un poquito más que un paciente normal, le va a tomar más segundos darte una respuesta que sea lo más adecuada dentro de sus posibilidades, ¿no? Y todo eso, pues obviamente, regresando un poquito al tema de lo normal, pues en una sociedad tan acelerada, ansiosa, impulsiva como la que estamos viviendo hoy en día, no solamente en adultos, sino también en adolescentes, pues esa es una falla grave, ¿no? Que va a tener. Lo van a ver como el tontito, si es un niño o es un adolescente, como el lento, como ay, no te juntes con él porque tarda un montón en responder. O, híjole, luego ni sabe. Entonces, lamentablemente también, aunque aparentemente en unas esferas hemos abierto la mente y ampliado conocimientos y ampliado la mente y la visión del mundo, en otros, pues sigue habiendo mucha discriminación todavía hoy en nuestros días. Estos tres procesos, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, tradicionalmente vistas de manera separada. Recuerden que a nivel científico todo lo separamos, todo lo dividimos con el fin de mejor estudiarlo, de estudiarlo de mejor manera. Pero nuestro cerebro es holístico, funciona como un todo. Por eso mi recomendación de que siempre, no solamente si hay afectación en la atención o en la memoria o en el lenguaje, se abocan solamente a eso. A lo mejor sí el 60% de la terapia, si van a dar una hora de rehabilitación, a lo mejor sí 40 minutos o 35 minutos te abocas al lenguaje, ¿no? Si tiene una fascia. Pero lo demás sí es importante que a lo mejor de manera introductoria 5 o 10 minutos, velocidad de procesamiento, tal vez otros 35 minutos lo del lenguaje o 40 minutos, ¿no? Y los últimos 10 a lo mejor te abocas a alguna otra función cognitiva, puede ser algún otro nivel atencional, puede ser a lo mejor memoria, puede ser, o combinar, ¿no? En el caso de si presenta también anomia, por ejemplo. Entonces, pues bueno,
porque también a lo largo de las investigaciones se han dado cuenta que pues van de la mano estos tres procesos: atención, memoria y funciones ejecutivas, y que sin lugar a dudas los ocupamos todo el tiempo para este aspecto en cuestión de la vida diaria, ¿no? Esta interdependencia se da a nivel neuroanatómico funcional. En el primer caso, estos tres procesos comparten estructuras neuronales y circuitos que son altamente vulnerables al daño cerebral adquirido y a las lesiones frontales y temporales. Por ejemplo, una función primaria de la corteza prefrontal se ha descrito como la organización temporal, la integración, la formulación y la ejecución de secuencias conductuales nuevas que responden a demandas del entorno y a motivaciones internas. Por otra parte, las actividades funcionales implican múltiples tipos de procesamiento: atender, procesar, recordar y actuar. Cuando se utilizan las funciones ejecutivas para planificar y organizar una simple tarea cotidiana, se requiere de la intervención de procesos atencionales cinésicos. En la práctica de la rehabilitación neuropsicológica, como refieren nuevamente a modo de recobrar estas investigaciones que han hecho de estos dos autores, no podemos olvidar la influencia de los aspectos emocionales, irritabilidad, ansiedad, depresión, y los conductuales como la impulsividad, frustración, y los problemas físicos, si hay alguna secuela de biparesia, hemiplegia, déficit motores, cambios sensoriales, dolor, etcétera, sobre los cognitivos y viceversa. Somos un todo, nuestro cerebro es holístico, no solo somos cuerpo o cognición, sino también conducta e emoción, ¿vale? No los dejen de lado. De manera general, nos dan estos tips o estas pautas, ¿verdad? Consideraciones, Solver y Matter. Los especialistas en rehabilitación no pueden aislar la cognición. Se debe adoptar un enfoque ecléctico que incluya disciplinas conductuales, sociológicas, psicológicas y neuropsicológicas. Ahí me faltó un pequeño detalle, un error ortográfico, una disculpa. Hay que conceptualizar las áreas cognitivas, partir de una taxonomía o modelo de los procesos cognitivos, ayuda a organizar la evaluación y tratamiento. Si ustedes no son psicoterapeutas, a lo mejor no podrían atender del todo esa parte si hay depresión, pero sí lo pueden canalizar al paciente. Si lo son, si son psicoterapeutas, son psicólogos, psicoterapeutas o médicos y después hicieron la especialidad en psicoterapia y ahorita están haciendo la de neuropsicología, adelante, atiendan en la globalidad de ese paciente. Se debe aplicar el conocimiento actual procedente de la psicología cognitiva de las neurociencias, y por último hay que trabajar con los pacientes y sus familias con psicoeducación, ¿sale? Algunos elementos a tener en cuenta en la planificación, implementación y evaluación de un programa de rehabilitación: comprender los procesos subyacentes al daño y su evolución, identificar los puntos fuertes y los débiles y el estilo de vida previo. Este último también es bien importantísimo, el estilo de vida del paciente. Yo sé que va a sonar feo lo que voy a decir ahorita, o va a sonar un poquito medio discriminatorio, no, tal vez un poquito clasista, pero en la práctica lo van a ver y quizás ya lo estén viendo. No va a ser lo mismo cuando rehabilites a un paciente que tenía un doctorado y que prácticamente quedó en cero por esa etiología de daño, a un paciente que, si tú estás en el ámbito público y te toca atenderlo porque económicamente tal vez no podría pagarte la consulta a largo plazo, no va a ser lo mismo eso, el paciente con doctorado o el paciente o el ingeniero o el que sea, que tiene un nivel tal vez alto de procesamiento cognitivo, a nivel de creación de contenido, a nivel de creación de ciencia, ¿no? Cual sea que sea, o de enseñanza, en dado caso fuera docente universitario, a un paciente que es agricultor o que es campesino. Y lo pongo de manera muy específica en el lenguaje. El primero creaba nuevo conocimiento o enseñaba el conocimiento. Por lo tanto, a nivel comunicacional, requería de muchos conceptos, conocer muchos conceptos y tal vez conocer mucha cultura, o sea, diversas culturas y las diferencias entre unas y otras. Necesitaba el primero también conocerse, tener mucha flexibilidad cognitiva para poder, sobre todo si era docente universitario, para poder empatizar con sus alumnos, y alumnos tan drásticos como aquel que era medio riquillo, como aquel otro que está becado, como aquel otro que a lo mejor tiene una orientación sexual diferente, ¿no? En el segundo, su lenguaje, su comunicación, su lenguaje lo ocupaba para comunicar necesidades. Está cansado, tiene hambre, tiene sueño, se va a dormir. En la mayoría de las ocasiones, pues, cuando se le preguntaba, aún sin haber tenido alguna etiología de daño cerebral, cómo estaba, cómo le fue, no, pues bien. ¿Qué tal la chamba? Pues todo bien, ¿no? Como siempre, el jale, en fin. Entonces, sí hay una enorme diferencia solo en el proceso cognitivo del lenguaje, en el caso del primero y en el caso del segundo.
no quiero sonar discriminatorio ni nada, nada tiene que ver con clasismo, nada de eso, pero a nivel cognitivo, si nos vamos a perfiles cognitivos, en el segundo, dependiendo mucho de la edad, dependiendo qué tan disciplinado sea, dependiendo también esta parte de la familia, que se concientiza a la familia, que se le dé esa psicoeducación, ¿verdad? Pudiese salir más rápido adelante. ¿Pero por qué? Porque su estilo de vida no requiere un lenguaje complejo, simplemente un lenguaje donde comunica necesidades. Y rápidamente la familia lo va a notar cuando ya empieza a mejorar ese paciente, porque no era tan complejo el uso de infinidad de palabras y de conceptos y de conocimiento que requería. En el caso del primero, probablemente requiera nuevamente entrar a una universidad para que vuelva a recuperar esas clases de ingeniería, de licenciatura, de maestría, en fin, que probablemente perdió, ¿no? Todos esos conceptos a nivel nésico. Entonces, vemos cómo sí hay una diferencia, y obviamente a los dos los vas a tratar igual, y obviamente a los dos no los vas a discriminar, y obviamente a los dos tampoco los vas a aislar, ni a separar, ni nada de eso, sino por el contrario, sí hay que hacer notar que los perfiles cognitivos de uno y otro sí pueden variar en ese aspecto, ¿verdad? En cuestión ya de la conducta propiamente, del estilo de vida, de lo que perciban también sus familiares propiamente, ¿no? En el primero, pues va a ser algo, pues, inclusive tremendamente desgarrador para la familia. Bueno, en los dos casos, obviamente, porque los dos probablemente estuvieron hospitalizados, pero en el primer caso, pues sí va a ser muy notorio que ya el profesor Juanito Pérez o profesor Juan Pérez, pues ya no habla, nada más te responde con un sí y con un no, cuando antes te evocaba historias, te podía crear un cuento para sus hijos en ese momento sin necesidad de leerlo, te podía, en fin, ¿no? Y en el caso del segundo, probablemente no era un lenguaje tan extensivo, aunque hay casos, digo, para todo, ¿no? Entonces, pero no hay como que, ¿cómo podemos llamarlo en este momento? Mm, no, hay que evitarnos a nivel cognitivo ese dogma, ¿no? De creer muchas veces falsamente que aunque obviamente las dos personas valen lo mismo y tienen los mismos derechos y lo que sea, estoy completamente de acuerdo, pero ciertamente los usos a nivel cognitivo dentro de su estilo de vida sí que pesan de uno y otro. Probablemente el segundo vaya a salir un poquito más adelante. Hablemos de dos personas adultas de 30 o 40 años, ¿no? Entonces, en estos dos estilos de vida sumamente diferentes, pues sí que va a ser notorio el cambio de uno y otro. Nuevamente, sin afán de discriminar ni nada de eso, no, nada tiene que ver eso. Pero a nivel de perfil, sí lo va a notar la familia, ¿no? La aceleración en cuestión, siempre y cuando sea disciplinada también la familia y con él o con ella, en cuestión de la rehabilitación. Esto que ya les mencioné, puntos fuertes y débiles, llevar a cabo una evaluación completa de las capacidades cognitivas afectadas preservadas, evaluar las demandas y apoyos disponibles en el entorno actual y futuro, lo que les acabo de poner a modo de ejemplo de estos dos ejemplos, ¿no? De estos dos pacientes adultos de 30 años, uno con doctorado, el otro pues en cuestión de oficio propiamente. Valorar el nivel de conciencia y capacidad de autorregular la conducta de las emociones, también la impulsividad, las funciones ejecutivas, evaluar el estilo de afrontamiento de las respuestas emocionales a retos o fracasos cognitivos, estudiar la capacidad de aprendizaje y utilizar las formas de que dispone cada individuo para aprender con mayor facilidad y evaluar qué conocimiento tiene la familia acerca de las dificultades conductuales, el apoyo que pueda ofrecer y sus expectativas hacia el tratamiento. Mi recomendación personal es que aquí sí hagan, psicoeduquen bien a la familia para que estén con los pies sobre la tierra, que dentro de esta fantasía, dentro de este pensamiento mágico que muchas familias mexicanas o muchos mexicanos tienen, muchos latinoamericanos, no solo mexicanos, tienen, sí es bien importante el que tengan los pies bien sobre la tierra, porque puede ser que tengan esa falsa esperanza de que con 3 sesiones, o si ustedes les van a dar una sesión por semana, con un mes de tratamiento ya, o sea, 4 sesiones. Y esto es falso, ¿no? Aunque sean niños, lo más probable es que requieran un poquito más, mucho más tiempo. Depende obviamente de toda la ecología, de cuál fue la gravedad del daño, de muchos factores. Ya ustedes van a ir viendo poco a poco, ya con pacientes, ya con la práctica, ¿verdad? Y a partir de las circunstancias en donde surgió esa etiología de daño, qué tan profundo fue ese daño, qué tan grave fue ese daño,
pues bueno, determinar qué tanto de tratamiento requieren realmente. Para eso también se recomiendan evaluaciones periódicas, por lo menos cada 2, 3 meses, otra vez evaluar esa área más afectada. En esos trabajos a nivel histórico, el Goldstein, Sanguin y Luria, que van desde finales de los años 40 a los años 70, exponen que en la rehabilitación neuropsicológica existen varias aproximaciones que pueden agruparse en 3 categorías generales: entrenamiento directo, restauración de la función, estrategias compensatorias y técnicas sustitutivas, utilizando 2 tipos de intervención: tratamiento directo de un procesamiento específico y entrenamiento de habilidades funcionales. La forma de intervención será distinta según la etiología del proceso neurológico, la fase en la que se encuentra el paciente dentro del proceso de recuperación y su estado cognitivo general y la respuesta de las intervenciones. Y aquí entra en juego también lo que hoy en día se sabe que es la reserva cognitiva, también para el ejemplo que les puse de los dos pacientes, ¿no? Propiamente. Uno de los principales factores a tener en cuenta cuando se seleccionan las estrategias de rehabilitación es el nivel de conciencia que presenta la persona. Cuando este nivel es bajo y no se tiene la capacidad de autoiniciar ni autorregular la conducta, se aplicarán estrategias compensatorias, es decir, intervenciones externas como entrenamiento de tareas rutinarias y modificación ambiental a fin de facilitar la orientación. En este caso, difícilmente se logra generalizar el aprendizaje a otros contextos, sino que va dirigido de manera específica a una tarea o una situación. Cuando se incrementa el nivel de conciencia y de autorregulación, deben adaptarse las estrategias pasando de ser pasivas a activas y dirigirse a seguir un mayor procesamiento de la información y la rehabilitación de la autoconciencia y utilizar técnicas restauradoras. Algunos ejemplos, ya de manera general, basados en este cuaderno de trabajo y basados en este libro de Feyo Trotsky, Problemas de Atención, que está a su venta físicamente. Si alguien lo tiene digital, compártaselos a sus compañeros, compañeras. Yo no lo encontré, ya no me he dado a la tarea este año de buscarlo. En el año pasado que medio que lo busqué en internet, no lo encontré digital. Yo lo tengo físico, de ahí saqué las fotos. Viene algunos ejercicios como este, dice ejercicio para rehabilitación atencional. Bueno, viene un pequeño concepto. Aquí ella los divide orientación, niveles atencionales en orientación, atención enfocada, sostenida y selectiva. Y bueno, viene ejercicio 1. Estimulación de tiempo vía auditiva, vía visual. Estamos estimulando esas dos. Lámina 1, cuaderno de trabajo, anexo, página 2. Es esta que vemos a la derecha. Instrucciones. Se le debe preguntar información relacionada con temporalidad. ¿En qué año estamos? Aquí viene. Y acá viene la serie de preguntas, ¿no? ¿En qué mes estamos? ¿En qué día estamos? ¿En qué estación estamos? ¿Qué hora es? ¿Hace cuánto tiempo comió? ¿En cuánto tiempo llega al comedor? ¿Hace cuánto tiempo tomó su medicamento? En fin, todo eso. Y aquí vienen los datos del paciente: nombre, fecha, tiempo, que lo logró hacer. A nivel espacial, el ejercicio 2 menciona realizar algunas otras preguntas. Ahorita lo vemos, creo que viene acá. Ajá. No, creo que no. El 2 es básicamente similar a este, pero todos estos, aunque podemos aplicarlos literalmente, podemos hacer modificaciones también. Si ya aplicamos que es de orientación, ¿verdad? Que estamos estimulando la orientación, a lo mejor una modificación más adelante, tal vez después de un mes de tratamiento, pudiese ser, o tal vez después en alguna otra sesión, en vez de preguntarle en qué año estamos, preguntarle alguna variante que estimule también la orientación, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué lugar es este? ¿Cómo se llama este lugar? ¿No? Pues dice el consultorio. O qué calle es en la que estamos ubicados en este momento, ¿no? Está a nivel de orientación, está estimulando esa parte. En el ejercicio 3, rastreo de fechas vía intramodal visual, lámina 8, cuaderno de trabajo anexo, página 11, instrucciones. Marque las flechas que apunten hacia arriba. Al terminar, hágase lo mismo con las que apunten hacia abajo, después con los que son bidireccionales. Y entonces puede tachar, puede encerrar en un círculo. Acá estamos estimulando atención sostenida en esta lámina 8. Ahora, otra variante viene en el ejercicio 4. Rastreo de flechas 2, vía intramodal visual, lámina 8, cuaderno de trabajo anexo, página 11. Instrucciones. Proporciona al paciente la lámina y colores. Usted deberá marcar con el color rojo que elija todas las flechas que apunten hacia la derecha. Al terminar, dígale, ahora con un color diferente, marque todas las que apunten a la izquierda y bueno.
Otra variante, en vez de color rojo, ahora color amarillo, las flechas que marquen hacia abajo o marquen a la izquierda. Y bueno, estos son variantes. A lo mejor en otra, en vez de solamente marcar un círculo, una tacha, sería colorear las flechas que marquen hacia abajo, o que marquen a la izquierda, o que, en fin, pueden ser algunas variantes, ¿no? Que también pudiesen ustedes ocupar como tal. Otra más, y solamente estamos en un nivel de atención sostenida. Recuerden, este fue de orientación y estos ya son de atención sostenida, tanto este como este. Lámina 7, ejercicio 2, detección de vocales, similar a las flechas, ¿verdad? Proporciona al paciente la lámina, lea las vocales de esta hoja, haciendo una pausa de 1 segundo entre ellas, cada vez que lea la A. Levante la mano derecha. En ejercicios posteriores, pídale que que dé la respuesta cuando lea las otras vocales, ¿no? Entonces, una variante de pues sería en vez de leer la A, que lea la O, y entonces alce la mano izquierda o alce la mano derecha, en fin, ¿no? Depende también, nuevamente, que no haya quedado con hemiparesia o hemiplegia, puedes hacer algunas alternativas, a lo mejor en vez de toda la mano, solamente el dedo meñique, o el dedo índice, o el pulgar, y ahí son otras variantes, ¿sale? Puede ser también que lo puedas utilizar para ello. Ya es también a partir de la ecología del paciente y también de tu creatividad. Ejercicio 3, rastreo de flechas, intermodal visual, lámina 8, cuaderno de trabajo anexo, página 11, instrucciones, marque las flechas que apunten hacia arriba. Al terminar, hágase lo mismo con las que apunten hacia abajo, después con las que apunten que son bidireccionales, ¿no? Y bueno, así con todas estos. Esos son solo ejemplos tomados de este manual, de este cuaderno de trabajo de Feyotrowski. Tiene tres de estos manuales, uno para lenguaje, rehabilitación del lenguaje, uno para memoria y este que es atencional. Y así hay multitud de ejercicios. Veremos más la siguiente sesión. De momento, no sé si haya dudas, Leticia, dudas de lo que vimos hasta este momento de atención. ¿Dudas, Ana Laura? Buen día, maestro. Adelante, Adriana. Solamente una pregunta, maestro. En la región en la que yo vivo, hay muy pocos psiquiatras y hay muy pocos neurólogos. Y de alguna manera conocemos el trabajo de estos especialistas en nuestra comunidad. Entonces pasa un detalle. Usted ahorita comentaba que es importante que nosotros, al no ser médicos, vayamos de la mano con el personal médico especialista. Y usted refería al neurólogo. En lo personal, mi equipo multidisciplinario lo complementa un psiquiatra, no un neurólogo, porque la experiencia nos ha mostrado que hemos obtenido mejores resultados con el psiquiatra que en el neurólogo, sobre todo en la parte del tratamiento farmacológico. Entonces Sí, yo quería mencionaba preguntarle. que neurólogo porque son pacientes que vienen de estar hospitalizados por alguna etiología de daño cerebral. Entonces ahí la intervención en el hospital es con el neurólogo, el neuropediatra. De ahí que ellos determinen si van a requerir algún anticonvulsivo después de la hospitalización o algún otro fármaco o algún otro medicamento. Ya que pues nosotros no intervenimos en eso. Yo hablaba específicamente de aquellos pacientes con alguna etiología de daño cerebral que estuvieron hospitalizados, internados, ¿verdad? Y que al salir del Sí, hospital probablemente requieran algún otro tratamiento. Generalmente dan anticonvulsivos. Y ya de ahí, como menciona, si tiene psiquiatra, pues adelante. Si el psiquiatra determina que también es médico y va a determinar que no haya una interacción medicamentosa, pues a lo mejor el uso del metilfenidato, como lo hablaba hace unos minutos atrás, ¿verdad? Al inicio de la tutoría. sí, Entonces, no hay ningún problema. ok. Aquí la pregunta va en función de eso. Sí me quedó claro eso que usted comentaba. Aquí va en función de lo siguiente. Es igual de valiosa el dictamen o el diagnóstico del psiquiatra que la del neurólogo en el momento dado de la lesión. Recordemos que el psiquiatra va a tratar trastornos psiquiátricos, ¿no? Trastornos mentales profundos, graves también, y la medicación de los mismos. En el caso de algún daño
cerebral, pues la intervención es aguda, la intervención aguda es neurólogo, neuropediatra, o si se requiere un neurocirujano, y es puramente hospitalaria, ni nosotros intervenimos, salvo en algunos casos muy específicos, y lamentablemente no hay, como en otros países, ¿verdad?, de primer mundo. En los casos de tumor cerebral, lo ideal es que nosotros evaluáramos previo a la cirugía, a la neurocirugía de remoción de tumor. Lamentablemente no lo Sí, hay. Son los neurólogos o son inclusive algunas enfermeras quienes aplican alguna test de cribado para ver su perfil cognitivo de ese paciente previo a la intervención. Entonces, sí, ante casos de daño, va a ser hospitalaria puramente, sí, maestro, sí en me la queda fase claro esa aguda. parte, ¿no? No me estoy explicando entonces. A lo que me refiero es que em, el psiquiatra puede mandar al paciente con el neurólogo, por ejemplo, en el caso de tumores, cuando hemos encontrado que hay algún tumor o algún daño orgánico, no propiamente una lesión, entonces el psiquiatra pide la valoración del neurólogo. Entonces el neurólogo, pues por ahí nos da su dictamen y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, da un tratamiento, ¿sí? Pero cuando ya regresa el paciente con el psiquiatra y en su caso con mi persona, el psiquiatra ha llegado a sugerir algún medicamento y tenemos mejores resultados con el tratamiento psiquiátrico que con el tratamiento neurológico, en lo que respecta al medicamento, maestro, ¿sí? Sí, sí buscamos la valoración del neurólogo, pero eso es lo que hemos descubierto, o sea, los papás, bueno, generalmente son niños, los papás dan el medicamento que da el neurólogo y el niño empieza a mejorar, empieza a ver algunas cosas que van mejorando, pero luego el psiquiatra hace alguna adecuación o suma el medicamento o quita el medicamento del neurólogo y entonces viene un mejor desempeño de estos niños. Con los adultos hemos encontrado que el neurólogo no hace tanto hincapié, como que no quieren trabajar la parte de la rehabilitación, como que más bien nada más es, vamos a mantener al paciente tranquilo y medianamente funcional o con lo que pueda funcionar, así que siga. No sé si me explico. Sí, porque ese es su trabajo, salvarlos, no Sí, rehabilitarlos. El trabajo de nosotros es rehabilitarlos. sí, Era pero también como, no nos permite, o sea, ¿cómo le diré? En su dictamen no viene como la sugerencia de la rehabilitación. Sí, es lo que les he comentado siempre, no solamente a este grupo, sino a todos los que he dado clase, la psicoeducación a la familia, porque el neurólogo no te lo va a recomendar. De hecho, a veces ni siquiera recomiendan que vayan a fisioterapia, aunque se queden con hemiparesia o hemiplegia. Lamentable, pero es cierto. Ok, sí, yo hago la pregunta, sí, sí sé que usted lo ha dicho muchas veces, pero yo hago la pregunta porque, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, no, la gente no ubica a los neuropsicólogos. Aquí hay mucho psicólogo clínico, entonces creen que es trabajo del clínico. Y entonces sí tendríamos también que tener, pues, no sé si la palabra adecuada sea estar en la lucha, ¿no? De irnos posicionando. Y pensé que era una cuestión regional, No, no, en toda la pero está República bien. pasa, ¿eh? En toda, en toda. Ok, Y algo también, no sé si a ustedes les mencioné en la vez pasada que les di clases, pero que es bien importante, si lo pueden hacer desde ya, es valioso tanto para su trabajo como para el de todos. Pueden dar una que otra conferencia gratuita, o sea, que empiece a sonar el nombre del neuropsicólogo. En primer lugar, somos bien poquitos, porque es cierto. O sea, ustedes nada más ahorita, no sé si hayan seguido todos los de esta maestría que iniciaron, porque iniciaron muchos, y si todos se hayan mantenido hasta este módulo 18, pero yo he visto en años pasados que cuando ya llegan al módulo 17, 15, 18, de haber iniciado 30, 40, acaban 10, acaban 5, acaban 3. En mi generación, por ejemplo, hace 10 años iniciamos como 30 y solo acabamos 2. Entonces, porque también no es una maestría del todo sencilla o del todo fácil, ¿verdad? Este, pero sí se requiere mucho esta psicoeducación. Pueden dar desde webinars hasta conferencias a universidades que tengan ahí a nivel regional, a nivel de ciudad,
gratuitas, y siempre dejar en claro, soy neuropsicólogo, soy neuropsicóloga, esta es la diferencia entre un clínico, psicólogo clínico y un neuropsicólogo. Ellos no atienden rehabilitación de daño cerebral, a veces ni siquiera atienden trastornos específicos, trastornos del neurodesarrollo, muchos otros sí, pero sí hacer ese hincapié para que pueda ir sonando poco a poco más. En primer lugar, somos poquitos, eso también nos da una gran ventaja en cuestión de que pues casi no hay competencia. Entonces véanlo por ese lado también para aquellos que se dedican a la consulta clínica, perdón, a la consulta privada. Sí. Y en segundo lugar, pues esta psicoeducación lo pueden hacer dándose a conocer en conferencias gratuitas cuando luego hacen sus congresos las universidades. Luego generalmente piden que pues a cambio te dan un diploma o algo así, un reconocimiento, y mientras ya te diste a conocer, ¿no? Entonces véanlo por ese lado como una forma también de darse a conocer. Muy bien, gracias, maestro. Perfecto, Adriana. Y sí, por acá, a ver, me comenta Dante. Dice Lourdes, no hay dudas, gracias. Dice Dante, otra variante para la detección de vocales podría ser que en vez de decir la vocal A, diga una palabra con A, sin repetirlas, evitando nombres propios, estimulando memoria fonológica. Sí, aquí también depende mucho tu capacidad en cuestión de creatividad. Entonces puede ser una variante, y aquí estarías estimulando no solamente en cuestión de lo fonológico, estarías estimulando 3, lenguaje, memoria y la atención. Y la inhibición menciona inhibición al tratar de evitar nombres y memoria de trabajo para no repetir palabras ya usadas. Esa sería una variante. Así es, se vuelve más complejo. Solamente que esta que estás planteando, yo te recomendaría que sea un poquito más avanzado. O sea, que inicies con, recuerda iniciar de lo simple a lo complejo. Entonces, inicias con estos que te mostré, que estamos viendo todavía, creo que en pantalla. No sé si, sí, estamos viendo todavía en pantalla. Y pasas entonces a ya algo mucho más complejo. Ya cuando logre eso, ya cuando se le haga fácil hacer esos ejercicios, podemos complejizarlos. Esa es otra variante. Muy bien, Dante, así es. ¿Por acá alguna otra duda? Gladys, Lourdes, María. Lourdes ya me respondió en el chat. Gracias, Lourdes. ¿Alguna otra duda, comentario? Vamos a seguir con estos ejemplos de otra semana y vamos a ver memoria. Maestro, Adelante, Gladys. ¿algún material que nos pueda... Gracias. ¿Algún material que nos pueda recomendar para estimulación cognitiva o bibliografía? Perdón, no escuché el último. ¿Para qué? Sí, para estimulación cognitiva. Ok, estos 3 que les recomendé de Fello Trotsky, que están a venta libre, no los he encontrado digitales, pero sí están físicos. Este que les mostré, rehabilitación de la atención, que está así como problemas de atención. A ver, déjenme regreso aquí está. Déjenme proyecto y ahí está. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Rehabilitación de la atención, rehabilitación de la memoria y rehabilitación del lenguaje. Los 3 los encuentran de venta. Lo estoy buscando en el explorador. A ver si... probablemente a lo mejor ya lo tienen en digital, pero yo ya no me di a la tarea este año de buscar, honestamente. Lo busqué el año pasado, pero no encontré. Entonces, aquí lo tenemos en pantalla. ¿Vienen juntos o se encargan por separado? Cada uno viene con su cuaderno de aplicación como este y son separados. ¿O a qué te refieres? ¿A aplicación o a compra? Ajá, compra, que si se venden de manera individual o ya vienen como por paquete. No, se vende de manera individual. Miren, aquí está en Amazon pero no sé si esté... Uy,